Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. El callejón maldito. En una pequeña ciudad donde las leyendas y los rumores se entrelazaban con la realidad, existía un callejón oscuro conocido por ser un lugar de misterio y terror. Durante generaciones, los habitantes habían evitado cruzarlo, especialmente después del anochecer. Se decía que allí, en ese estrecho y sombrío pasaje, la gente practicaba hechicería y que las almas en pena que no encontraban descanso vagaban en busca de una luz que las guiara hacia la paz eterna. Reinaldo, un hombre ya entrado en años, había vivido su infancia en las cercanías de ese callejón. Desde pequeño, había escuchado las historias contadas por los ancianos del pueblo. Los relatos hablaban de sombras que susurraban en la oscuridad, de rostros pálidos que aparecían en los reflejos de los charcos tras la lluvia y de un frío que calaba hasta los huesos al acercarse a ese lugar. Sin embargo, como ocurre con tantas historias, la realidad cotidiana había comenzado a diluir esos temores infantiles, convirtiéndolos en poco más que anécdotas para asustar a los más jóvenes. Pero Reinaldo nunca olvidó aquellas historias. Algo en él, una inquietud persistente que no lograba explicar, lo mantuvo alejado del callejón durante toda su vida. Incluso cuando los amigos de la infancia se atrevían a lanzarse desafíos para cruzarlo de noche, Reinaldo encontraba excusas para no participar. Había algo en ese lugar que lo incomodaba profundamente, una sensación de peligro inminente que lo repelía. A medida que creció, la vida de Reinaldo se volvió rutinaria y tranquila. Se casó, tuvo hijos y eventualmente se retiró a la misma casa en la que había crecido. La tranquilidad de la vejez le permitió olvidar los temores de su niñez, o al menos, eso creía. Pero la paz que había encontrado en su retiro se vio perturbada una noche, cuando una serie de extraños acontecimientos lo llevaron de vuelta al callejón que tanto había temido. Era una noche sin luna, el cielo cubierto de nubes negras que parecían absorber cualquier rastro de luz. Reinaldo había salido de su casa para dar un paseo, como solía hacer antes de dormir. La brisa era fresca y el silencio del pueblo era casi palpable. Caminó sin rumbo, perdido en sus pensamientos, hasta que de pronto se dio cuenta de que sus pies lo habían llevado a la entrada del callejón oscuro. Se detuvo en seco, con el corazón acelerado, preguntándose por qué había terminado allí, después de tanto tiempo evitando ese lugar. El callejón estaba tan oscuro como lo recordaba, una sombra entre las sombras. Pero algo había cambiado. Había una sensación en el aire, un peso que parecía presionar contra su pecho, dificultando la respiración. Intentó alejarse, pero sus pies no respondieron. Algo en ese lugar lo llamaba, lo arrastraba hacia su interior. Con un nudo en el estómago, Reinaldo dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus sentidos se agudizaron, cada sonido, cada movimiento, parecía amplificado por la oscuridad que lo rodeaba. Avanzó lentamente, con los ojos abiertos de par en par, esperando ver algo que justificara el miedo que sentía. Y entonces lo vio. En medio del callejón, apenas iluminado por un débil resplandor que parecía emanar de la nada, había una figura. Era difícil distinguirla, pero parecía ser una mujer, con el cabello largo y desgreñado cayendo sobre su rostro. Estaba de espaldas a él, inmóvil, como una estatua. Reinaldo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso gritar, correr, pero su cuerpo no le respondía. La figura comenzó a moverse, girando lentamente hacia él. A medida que se daba la vuelta, Reinaldo pudo ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era pálido, cadavérico, con los ojos hundidos y vacíos, como si la vida hubiera sido arrancada de su cuerpo hacía mucho tiempo. Un susurro, apenas audible, llegó a sus oídos, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Reinaldo», susurró la voz, arrastrando cada sílaba con un tono que parecía provenir de las profundidades mismas del infierno. El terror que había sentido hasta entonces se transformó en un pánico absoluto. Intentó retroceder, pero sus pies seguían clavados en el suelo, como si una fuerza invisible lo retuviera. La figura dio un paso hacia él, luego otro, sus movimientos lentos y deliberados, como si cada paso requiriera un esfuerzo monumental. Reinaldo sintió que su mente comenzaba a desmoronarse. «Reinaldo», repitió la voz, esta vez más cerca, casi a su lado. No había salida. El callejón se había convertido en una trampa, una prisión de la que no podía escapar.
Y entonces, en un acto de pura desesperación, Reinaldo cerró los ojos y gritó, un grito que resonó en el callejón y se perdió en la oscuridad que lo rodeaba. Cuando abrió los ojos nuevamente, la figura había desaparecido, pero el frío seguía ahí, calando en sus huesos, en su alma. Sin saber cómo, Reinaldo logró salir del callejón. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y el sudor frío le corría por la frente. Corrió de vuelta a su casa, sin atreverse a mirar atrás. Cerró la puerta de un portazo, se apoyó contra ella, respirando con dificultad. Pero el alivio de haber escapado no llegó. El callejón oscuro había dejado una marca en él, una herida invisible que no dejaría de sangrar. Las noches siguientes fueron un tormento para Reinaldo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la figura, escuchaba su voz susurrando su nombre. El miedo lo devoraba por dentro, consumiéndolo lentamente. Y entonces, una noche, el sueño lo venció. Pero el descanso que anhelaba no llegó. En su lugar, se encontró nuevamente en el callejón, atrapado en una pesadilla que no podía controlar. La figura estaba allí, esperando por él, con los ojos vacíos clavados en los suyos. Esta vez, no hubo susurros, no hubo palabras. Solo el silencio, un silencio tan profundo y absoluto que parecía que el mundo entero había dejado de existir. Reinaldo intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. Y entonces, la figura extendió una mano hacia él, una mano fría y esquelética que lo tocó, y en ese instante, todo se volvió oscuridad. Cuando despertó, estaba en su cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Pero el alivio de estar en casa no duró mucho. Sabía que la figura lo estaba esperando, que el callejón oscuro no lo dejaría escapar. Y así fue. Noche tras noche, la pesadilla se repetía, hasta que Reinaldo ya no pudo distinguir entre sueño y realidad. El callejón se había convertido en parte de él y la figura, en su sombra. Con el tiempo, Reinaldo dejó de salir de su casa. La oscuridad del callejón lo había consumido por completo, dejándolo atrapado en un ciclo interminable de terror y desesperación. Los vecinos comenzaron a notar su ausencia y algunos intentaron visitarlo, pero Reinaldo nunca abrió la puerta. Los rumores comenzaron a circular y la historia del callejón oscuro volvió a cobrar vida en las conversaciones del pueblo. Eventualmente, alguien decidió forzar la puerta de la casa de Reinaldo, preocupado por su bienestar. Lo encontraron en su cama, pálido y frío, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en su rostro. Murió de un infarto, dijeron algunos, pero otros sabían la verdad. El callejón oscuro había reclamado otra víctima y la figura que habitaba en su interior seguiría esperando, acechando en la oscuridad hasta encontrar a su próxima presa. El taller maldito. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojos que parecían sangrar sobre la pequeña ciudad costera de Haití. Las sombras se alargaban, cubriendo las calles de tierra con una penumbra inquietante. Era el tipo de lugar donde los secretos se escondían a plena vista, donde los murmullos de las viejas historias de brujería y espíritus eran parte del aire que se respiraba. Mateo, un hombre en sus 40, estaba terminando de ajustar los frenos de un viejo camión en su taller. El taller, ubicado en las afueras de la ciudad, había sido su hogar y lugar de trabajo durante más de una década. Mateo había llegado a Haití después de pasar varios años trabajando en talleres de mecánica en diferentes partes del Caribe. Era un hombre pragmático, alguien que creía en lo que podía ver y tocar. Sin embargo, había algo en ese lugar que lo hacía sentir incómodo, algo que no podía explicar. El taller estaba construido sobre las ruinas de un antiguo hospital que había sido destruido por un terremoto hace muchos años. A menudo, los ancianos del pueblo hablaban de las almas en pena que vagaban por el lugar, buscando descanso, pero Mateo nunca había prestado mucha atención a esas historias hasta que las cosas empezaron a cambiar. Una noche, mientras Mateo trabajaba en un auto, escuchó un ruido extraño. Era un susurro, apenas audible, como el murmullo del viento entre los árboles. Se detuvo, sus manos manchadas de aceite se tensaron mientras escuchaba con atención. El ruido parecía provenir de las profundidades del taller, de un rincón oscuro donde las luces apenas alcanzaban a iluminar.
Mateo dejó caer la herramienta que sostenía y caminó hacia el rincón, su corazón latiendo con fuerza. El susurro continuaba, pero ahora era más claro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Se detuvo al borde de la oscuridad y miró hacia el vacío. No había nada, solo sombras. Sin embargo, el aire estaba cargado, como si una presencia invisible estuviera observándolo. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Dio un paso atrás, decidido a regresar a su trabajo y olvidar el asunto, pero entonces vio algo que lo detuvo en seco. Una figura, apenas visible en la penumbra, estaba de pie en la esquina. Era una silueta oscura, sin rasgos distintivos, pero la sensación de maldad que emanaba era inconfundible. Mateo retrocedió lentamente, sus ojos fijos en la figura, pero cuando parpadeó, ésta había desaparecido. El taller estaba en silencio, el susurro había cesado. Mateo se quedó allí, temblando ligeramente, tratando de convencerse de que lo que había visto no era real. Esa noche, cuando llegó a su casa, Mateo no pudo dormir. Los sueños lo atormentaron con imágenes de la figura en la esquina, susurros en una lengua que no podía entender y la sensación opresiva de ser observado. Al día siguiente, regresó al taller con una sensación de aprensión que no podía sacudirse. Decidió no mencionar nada a sus ayudantes, que eran 2 jóvenes del pueblo, por temor a que lo tomaran por loco. Sin embargo, las cosas empeoraron. A medida que pasaban los días, los susurros se hicieron más frecuentes. A veces, Mateo podía escuchar risas apagadas, otras veces eran gritos ahogados, como si alguien estuviera siendo torturado. La figura en la esquina apareció varias veces, siempre en la periferia de su visión, desvaneciéndose cuando intentaba enfocarse en ella. Los clientes comenzaron a notar el cambio en él, comentando que parecía distraído, nervioso. Un día, uno de sus ayudantes, un joven llamado Jan, se acercó a Mateo mientras trabajaba en un motor. Jan parecía incómodo, casi asustado. «Señor Mateo», dijo en voz baja, «¿ha notado algo raro en el taller últimamente?» Mateo se detuvo y miró al joven, su corazón acelerándose. «¿A qué te refieres?» Jan vaciló, mirando hacia la esquina oscura del taller. «He estado escuchando cosas, voces. Y anoche, juraría que vi a alguien, o algo, en esa esquina. Pero cuando me acerqué, no había nadie». Mateo sintió un nudo en el estómago. No estaba solo en esto. Decidió que era hora de hacer algo al respecto. Se acercó a un sacerdote local, conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural, y le contó lo que estaba ocurriendo. El sacerdote lo escuchó en silencio, y cuando Mateo terminó, el hombre asintió gravemente. «Este lugar tiene una historia oscura», dijo el sacerdote. «El hospital que estaba aquí antes, cuando el terremoto lo destruyó, muchas almas quedaron atrapadas. Han estado vagando por este lugar desde entonces, sin encontrar descanso. Necesitan ayuda para cruzar al otro lado». Mateo, aunque escéptico, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar la paz en su taller. El sacerdote realizó una ceremonia de purificación en el lugar, rociando agua bendita y rezando en voz alta. Durante el ritual, los susurros se hicieron más fuertes, casi como si las almas estuvieran respondiendo a las oraciones. Mateo y los otros hombres presentes sintieron un frío penetrante, como si el propio aire se hubiera vuelto helado. Después del ritual, el taller estuvo en calma durante unos días. Mateo comenzó a relajarse, pensando que quizás el sacerdote había logrado lo imposible. Sin embargo, esa paz fue efímera. Una noche, mientras trabajaba solo, los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Mateo sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Los gritos volvieron, esta vez tan intensos que tuvo que cubrirse los oídos. La figura en la esquina apareció de nuevo, pero esta vez no desapareció cuando Mateo la miró. La silueta comenzó a moverse, deslizándose hacia él con una lentitud agonizante. Mateo intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. La figura se detuvo a unos pocos pasos de él, y por primera vez, Mateo pudo distinguir un rostro. Era pálido, desfigurado, con ojos que parecían pozos vacíos. Los labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Entonces, sin previo aviso, la figura se abalanzó sobre él. Mateo sintió un frío abrasador, como si todo el calor hubiera sido drenado de su cuerpo. Cayó al suelo,
jadeando, su visión oscureciéndose. Cuando recuperó la conciencia, la figura había desaparecido, pero los susurros persistían, llenando el aire con una cacofonía de voces. Mateo sabía que no podía continuar de esa manera. El taller, su hogar, se había convertido en un lugar de pesadilla. Intentó venderlo, pero nadie estaba interesado en comprar un lugar con una reputación tan siniestra. Los pocos interesados que se acercaron cambiaron de opinión después de escuchar los rumores sobre las apariciones y los gritos nocturnos. Desesperado, Mateo decidió que lo único que podía hacer era abandonar el lugar. Dejó atrás todo lo que tenía, llevándose solo lo necesario. Mientras se alejaba del taller por última vez, los susurros lo siguieron, como si las almas en pena se resistieran a dejarlo ir. Mateo nunca regresó al taller. Nadie lo hizo. Con el tiempo, el lugar se deterioró, convirtiéndose en una ruina más en la ciudad, un recordatorio de lo que alguna vez fue. Las historias sobre las almas en pena continuaron, y aunque Mateo intentó rehacer su vida en otro lugar, nunca pudo escapar de la sensación de que algo lo observaba, que los susurros lo seguían a donde fuera. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la figura en la esquina, los ojos vacíos mirándolo fijamente. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que no importaba cuánto intentara escapar, las almas en pena nunca lo dejarían en paz. La mujer de blanco. Era una noche oscura y tormentosa, de esas que se sienten impregnadas de un aire pesado y misterioso. La lluvia caía con furia, golpeando el parabrisas del auto con una cadencia que recordaba a tambores de guerra. Las luces de la carretera apenas lograban abrirse paso entre la cortina de agua, creando un ambiente de aislamiento casi total. Me dirigía hacia una pequeña localidad rural, donde tenía que entregar un paquete urgente. Había aceptado el trabajo sin pensarlo mucho, pero ahora, conduciendo por ese camino desolado, comenzaba a arrepentirme. La carretera serpenteaba entre colinas y bosques, y en esa oscuridad casi total, mi mente no podía evitar recordar las historias que había escuchado sobre ese tramo en particular. Decían que estaba maldito, que cosas extrañas sucedían a aquellos que se atrevían a transitarlo de noche. Historias de apariciones, de accidentes inexplicables, de autoestopistas fantasmales. Me reí de mi propia paranoia, tratando de concentrarme en la carretera. Llevaba conduciendo varias horas y la fatiga empezaba a hacer mella en mí. Mis ojos se cerraban por momentos y tenía que esforzarme para mantener la concentración. Decidí que necesitaba un descanso, pero en esa carretera solitaria no había ningún lugar adecuado para detenerse. Justo cuando pensaba en buscar un sitio seguro, la vi. Una figura blanca, apenas visible bajo la intensa lluvia, se encontraba al costado del camino. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco, completamente empapada, con el cabello pegado al rostro. Su aspecto era desolador y levantaba una mano pidiendo ayuda. Mi instinto inicial fue seguir de largo, recordando todas esas historias que había oído, pero algo en su mirada, en su postura desesperada, me hizo detener el auto. Bajé la ventana ligeramente y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella apenas asintió con la cabeza, su rostro oculto en sombras. Abrió la puerta trasera y se subió sin decir una palabra. No pude evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de mantener la calma. Arranqué el auto de nuevo y continué conduciendo, el sonido de la lluvia y el motor siendo lo único que rompía el silencio. ¿A dónde vas?, le pregunté, intentando sonar casual, pero no obtuve respuesta. Miré por el retrovisor y la vi sentada, inmóvil, mirando hacia adelante. Había algo perturbador en su quietud, algo que no podía identificar. Pensé en hacer más preguntas, pero una extraña sensación de miedo me lo impidió. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la carretera parecía interminable. Decidí que la dejaría en el próximo pueblo, sin importar cuánto tuviera que desviarme. Sin embargo, cuando volví a mirar por el retrovisor, ella ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, completamente seco, como si nadie hubiera estado allí. Un terror frío se apoderó de mí y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Me detuve en el arcén, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Salí del auto, mirando a mi alrededor. No había rastro de ella.
Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Volví al auto, completamente empapado, y cerré las puertas, intentando racionalizar la situación. ¿Acaso había sido una alucinación debido al cansancio? Pero todo se sentía tan real. Decidí seguir conduciendo, más rápido esta vez, deseando salir de esa carretera cuanto antes. No pude dejar de pensar en la mujer durante el resto del trayecto. Algo en su mirada, en su presencia, me perturbaba profundamente. Llegué a mi destino con el amanecer, entregué el paquete y busqué un lugar donde descansar. Me quedé dormido casi inmediatamente, pero mi sueño fue inquieto, plagado de pesadillas. Al despertar, decidí investigar un poco sobre la carretera y la mujer que había visto. Me dirigí a la biblioteca del pueblo y comencé a revisar viejos periódicos y archivos locales. Lo que encontré fue escalofriante. Hace muchos años, había habido un accidente en esa carretera. Una joven mujer había perdido la vida al ser atropellada mientras pedía ayuda, vestida con un largo vestido blanco. Desde entonces, había numerosos reportes de conductores que la habían visto y recogido, solo para que desapareciera sin dejar rastro. Cada relato coincidía con lo que me había sucedido. Era imposible que fuera una coincidencia. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y compasión por esa alma en pena. Decidí nunca más recoger autoestopistas en esa carretera, ni en ninguna otra. Pasaron los días, y aunque traté de seguir con mi vida, no pude olvidar lo que había vivido. La experiencia me había cambiado, había abierto una puerta a un mundo que no quería conocer. Comencé a investigar más sobre fenómenos paranormales, sobre almas en pena y espíritus malditos. Quería entender, quería encontrar una explicación lógica, pero cuanto más leía, más me sumergía en un abismo de terror y misterio. Un día, recibí una llamada de un viejo amigo, un periodista que se dedicaba a investigar lo inexplicable. Le conté mi historia y, sorprendentemente, me creyó sin dudarlo. Me dijo que había oído de casos similares y que estaba trabajando en un artículo sobre apariciones en carreteras rurales. Me pidió que lo acompañara a investigar más a fondo, y aunque al principio dudé, algo en mí me empujó a aceptar. Nos dirigimos a la carretera juntos, esta vez bien equipados con cámaras y grabadoras. Queríamos documentar cualquier evidencia que pudiéramos encontrar. La noche estaba tan oscura y tormentosa como la primera vez que la vi, y no pude evitar sentir un déjà vu. Condujimos durante horas, sin ver nada fuera de lo común. Mi amigo comenzó a dudar, pero yo sentía que algo estaba por suceder. Casi al amanecer, cuando estábamos a punto de rendirnos, la vimos. La misma figura, vestida de blanco, empapada bajo la lluvia, pidiendo ayuda al costado del camino. Esta vez, no me detuve de inmediato. Quería documentarlo, capturar cualquier prueba posible. Mi amigo comenzó a filmar, y cuando finalmente nos detuvimos, la mujer desapareció de nuevo, como un fantasma en la noche. Revisamos las grabaciones con detenimiento, y aunque no pudimos ver su figura claramente, había una anomalía, un destello de luz que no tenía explicación. Mi amigo estaba emocionado, pero yo me sentía más perturbado que nunca. No quería más pruebas, quería respuestas. Regresamos al pueblo y comenzamos a entrevistar a los lugareños, buscando más información. Muchos nos miraron con desconfianza, pero algunos nos contaron historias similares. Había un consenso tácito, la carretera estaba maldita y la mujer en blanco era una advertencia, un recordatorio de un trágico pasado. Pasaron meses y mi vida se convirtió en una obsesión por entender lo que había vivido. Mi amigo continuó con su trabajo, publicando su artículo, pero yo no encontraba paz. Decidí que tenía que hacer algo más, algo que pudiera liberar a esa pobre alma de su tormento. Consulté a un médium, alguien con reputación de comunicarse con los muertos. Aunque era escéptico, estaba desesperado por cualquier solución. El médium accedió a acompañarme a la carretera para intentar contactar con el espíritu de la mujer. Llegamos al lugar exacto donde la había visto por primera vez y el médium comenzó su ritual. La noche era tranquila, sin lluvia, pero una extraña quietud lo envolvía todo. Sentí un escalofrío mientras el médium cerraba los ojos y comenzaba a murmurar palabras en un idioma que no comprendía.
De repente, el médium se detuvo y me miró fijamente. «Ella está aquí», dijo con voz temblorosa. «Está atrapada, no puede encontrar el camino. Necesita ayuda para cruzar al otro lado». No supe qué hacer, pero seguí las instrucciones del médium al pie de la letra. Encendimos velas, recitamos oraciones y ofrecimos una plegaria en su memoria. El aire se tornó más pesado y por un momento sentí su presencia, una brisa helada que me rodeó. Sentí una tristeza profunda, una desesperación que no era mía. El médium abrió los ojos de nuevo, con una expresión de alivio. «Se ha ido», dijo. «Has hecho algo bueno». Regresamos al pueblo en silencio, y aunque no podía estar completamente seguro, sentí que algo había cambiado. No volví a ver a la mujer en blanco, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mí. Había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. El médium me dijo que había muchas almas como ella, atrapadas entre dos mundos, buscando una forma de encontrar la paz. Decidí dedicar mi vida a ayudar a esas almas perdidas a buscar respuestas en lo desconocido. Mi experiencia en esa carretera me había cambiado para siempre y aunque el miedo seguía presente, encontré un propósito en medio de la oscuridad. Pasaron los años y me convertí en una especie de investigador paranormal. Ayudé a muchas personas a entender y resolver sus encuentros con lo inexplicable, siempre recordando a la mujer en blanco que me había mostrado el camino. Aunque nunca volví a la carretera donde la vi por primera vez, su historia me acompañaba, recordándome que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Cada vez que escucho sobre una aparición, sobre un alma en pena, no puedo evitar sentir una conexión. Sé que hay muchos como ella, atrapados en un ciclo de dolor y desesperación, y aunque no siempre puedo ayudar, hago lo posible por traer un poco de luz a la oscuridad. Esa noche, en esa carretera maldita, aprendí una lección invaluable: no estamos solos, y a veces, aquellos que ya no están con nosotros, todavía tienen algo que decir. Y es nuestro deber escuchar, entender y ayudar en lo que podamos. Porque al final, todos buscamos lo mismo: paz y descanso eterno. La casa de Antonio. El día que compré la casa, el cielo estaba cubierto de nubes grises que presagiaban una tormenta inminente. La vieja estructura, con sus paredes desconchadas y ventanas empolvadas, parecía un monumento olvidado en el tiempo. La adquirí a un precio sorprendentemente bajo, lo cual, en retrospectiva, debería haber sido mi primera señal de advertencia. Pero, impulsado por la emoción de poseer una propiedad, no presté atención a las historias que circulaban sobre su pasado oscuro. La primera noche en la casa fue inquietantemente silenciosa. Tras pasar el día desempacando y familiarizándome con el lugar, me preparé una cena ligera y me acomodé en la sala. A pesar del crepitar acogedor de la chimenea, sentí un frío que no parecía provenir del exterior. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y al estrés de la mudanza. Sin embargo, mientras me dirigía al dormitorio, escuché un susurro apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando desde otra habitación. Me detuve y agudicé el oído, pero todo volvió a quedar en silencio. Seguramente es solo mi imaginación, me dije, intentando calmarme. Cerré la puerta del dormitorio, me arropé en la cama y traté de conciliar el sueño. Esa noche tuve un sueño extraño. Me encontraba en un pasillo oscuro, iluminado solo por la luz de una vela. Caminaba lentamente, sintiendo una presencia detrás de mí. Al voltear, vi a un hombre de aspecto demacrado, con ojos vacíos que parecían atravesarme. Me desperté de repente, empapado en sudor y con el corazón latiendo con fuerza. Miré el reloj, eran las 3:15 de la mañana. Los días siguientes fueron relativamente normales, aunque la sensación de ser observado nunca me abandonó del todo. Comencé a investigar la historia de la casa, descubriendo que había sido el hogar de un hombre llamado Antonio Morales, quien se había suicidado años atrás. Su muerte fue trágica y violenta, se ahorcó en el ático tras haber perdido a su esposa e hijo en un accidente automovilístico.
La comunidad local hablaba de extraños sucesos en la casa desde su muerte, pero nadie había podido explicar con certeza lo que sucedía. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en el piso superior. Al principio, lo ignoré, pensando que podría ser la madera asentándose. Pero el ruido se hizo más fuerte y rítmico, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Decidí subir y comprobarlo. Armado con una linterna, subí las escaleras con cautela. Al llegar al ático, la temperatura descendió abruptamente y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Abrí la puerta del ático y, para mi sorpresa, no había nada. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía densa y opresiva que me hizo retroceder instintivamente. Durante las semanas siguientes, los fenómenos sobrenaturales se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón aparente, puertas se abrían y cerraban solas, y objetos se movían de lugar. Cada noche, sin falta, despertaba a las 3:15 de la mañana, siempre con la sensación de que alguien me observaba. Finalmente, una noche, vi al espíritu de Antonio. Estaba de pie al pie de mi cama, mirándome fijamente con esos ojos vacíos y llenos de dolor. No podía moverme ni gritar. Solo podía observar mientras él se desvanecía lentamente. La presencia de Antonio se hizo más frecuente y perturbadora. Lo veía en el espejo del baño, reflejado detrás de mí, lo encontraba en la cocina, observándome mientras desayunaba. Intenté comunicarme con él, preguntándole qué quería, pero nunca obtenía respuesta. Su mera presencia era un recordatorio constante de su sufrimiento y desesperación. Desesperado, recurrí a un médium local, quien aceptó visitar la casa. Realizó un ritual para intentar liberar el espíritu de Antonio, pero en lugar de calmarlo, pareció enfurecerlo. Esa noche, las actividades paranormales alcanzaron un punto álgido. Las paredes resonaban con golpes, los muebles se movían violentamente y los gritos de Antonio llenaban la casa. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo allí. El tormento era demasiado grande y el espíritu de Antonio parecía volverse cada vez más agresivo. Decidí mudarme, dejando la casa abandonada una vez más. Antes de irme, dejé una carta explicando lo sucedido, esperando que el próximo propietario estuviera mejor preparado para enfrentar al atormentado espíritu de Antonio Morales. Cuando cerré la puerta por última vez, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al mirar la casa por el retrovisor, me pregunté si alguna vez encontraría la paz que tanto deseaba. Mientras me alejaba, supe que esa casa seguiría siendo un recordatorio de la tragedia y el dolor que la habitaban, esperando a la próxima alma valiente o incauta que se atreviera a cruzar su umbral. El niño del parque. Soy un hombre de hábitos. Mi rutina de correr todas las madrugadas en el parque cercano a mi casa me ha proporcionado un refugio en el que puedo escapar del estrés del trabajo y de las preocupaciones cotidianas. La serenidad del parque, envuelta en la bruma del amanecer, siempre me ha ofrecido un consuelo que no encuentro en ningún otro lugar. A lo largo de los años, he llegado a conocer cada sendero, cada árbol y cada banco del parque, casi como si fueran viejos amigos. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar una madrugada de octubre. El aire era más frío de lo habitual y la niebla se cernía sobre el parque, dándole un aspecto casi etéreo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un niño pequeño, sentado solo en un banco cerca del lago, con la cabeza gacha y los hombros encorvados como si cargara con el peso del mundo. Su presencia me perturbó, rara vez se veían niños en el parque a esas horas. A medida que pasaban los días, noté que el niño siempre estaba allí, en la misma posición, con la misma expresión de tristeza. Mi curiosidad se mezcló con la preocupación. ¿Qué hacía un niño tan pequeño solo en el parque a esas horas? Decidí que la próxima vez que lo viera, me acercaría para asegurarme de que estuviera bien. La siguiente madrugada, lo vi de nuevo, y esta vez no pude resistir la necesidad de hablarle. Me acerqué despacio, para no asustarlo, pero cuando estaba a unos metros de distancia, levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Sus ojos eran oscuros, vacíos, y parecían absorber toda la luz a su alrededor. Antes de que pudiera decir una palabra, el niño simplemente desapareció. No hubo un destello de luz, ni un sonido, nada. Un momento estaba allí, y al siguiente, el banco estaba vacío. Me quedé paralizado, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Esa misma tarde, decidí investigar. Me dirigí a la biblioteca local y busqué información sobre el parque. Tras varias horas de búsqueda, encontré un artículo de periódico de hace más de 20 años. Contaba la trágica historia de un niño que había desaparecido una mañana y cuyo cuerpo fue encontrado días después, ahogado en el lago del parque. El horror y la tristeza que sentí al leer la noticia fueron indescriptibles. El niño que había visto no era un niño de carne y hueso, sino un alma atormentada, atrapada en el lugar donde encontró su fin. Decidí que evitaría pasar por el parque en las mañanas, la idea de encontrarme con él de nuevo era más de lo que podía soportar. Sin embargo, mi curiosidad no me permitió alejarme completamente del misterio. Empecé a buscar información sobre fenómenos paranormales y espíritus, intentando comprender lo que había presenciado. A medida que profundizaba en mi investigación, descubrí que muchas culturas creen en la existencia de almas en pena, espíritus que no pueden encontrar la paz debido a la forma trágica en que murieron. Un día, mientras leía un foro en línea sobre experiencias paranormales, encontré una entrada de alguien que describía haber visto a un niño triste en un parque. La descripción coincidía exactamente con el niño que había visto. Otros usuarios comentaron con sus propias experiencias y teorías, la mayoría de las cuales giraban en torno a la idea de que estos espíritus están atrapados entre el mundo de los vivos y el más allá, reviviendo constantemente su tragedia. Decidí que debía hacer algo para ayudar a ese niño a encontrar la paz. Consulté con un parapsicólogo, quien me sugirió realizar un ritual para liberar su espíritu. Aunque era escéptico, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Me dio instrucciones precisas sobre qué hacer. Debía ir al parque al amanecer, llevar una vela blanca y pronunciar unas palabras específicas. La siguiente madrugada, me armé de valor y me dirigí al parque. El aire era frío y denso, y cada paso que daba hacia el lago parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué al banco donde siempre veía al niño, encendí la vela y comencé a recitar las palabras que me habían dado. Al principio, nada ocurrió. Pero entonces, una brisa helada me envolvió y sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y allí estaba el niño, mirándome con esos ojos oscuros y tristes. Terminé de recitar el ritual, y por un momento, el niño sonrió débilmente antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí una sensación de paz que nunca antes había sentido en el parque. Desde ese día, ya no volví a ver al niño. El parque recuperó su serenidad habitual, y aunque continué corriendo todas las madrugadas, nunca pude olvidar la mirada de aquel niño ni el sentimiento de haber ayudado a un alma perdida a encontrar su camino. El hombre del cementerio. Desde el momento en que acepté el trabajo como vigilante nocturno en el cementerio, supe que no sería fácil. Aún así, la paga era buena y necesitaba el dinero. El cementerio era antiguo, uno de esos lugares con tumbas que databan de siglos atrás, y había rumores de eventos extraños que habían ocurrido allí a lo largo de los años. Sin embargo, siempre fui escéptico y no le di importancia a esas historias. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Mis noches consistían en rondas rutinarias por el perímetro del cementerio, revisando que todo estuviera en orden. La soledad era abrumadora, pero con el tiempo me acostumbré a la quietud y al sonido de mis propios pasos resonando entre las lápidas. El viento susurraba a través de los árboles, creando una sinfonía inquietante que acompañaba mis rondas. Todo cambió una noche fría de octubre. El aire era más denso de lo habitual, y una niebla espesa cubría el cementerio, limitando mi visibilidad. Caminaba lentamente, con la linterna en mano, cuando vi una figura a lo lejos, deambulando entre las tumbas. Al principio pensé que era un visitante perdido, alguien que había entrado al cementerio por error, pero a medida que me acercaba,
me di cuenta de que había algo muy extraño en su apariencia. El hombre parecía ajeno a mi presencia. Vestía ropa antigua, como si hubiera salido de otra época. Su andar era lento y arrastraba los pies, como si estuviera extremadamente cansado o enfermo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la compostura. Me acerqué más y, con voz firme, le pregunté qué hacía allí a esas horas. No obtuve respuesta. El hombre continuó su deambular, ignorándome por completo. Decidí seguirlo a una distancia prudente, esperando que eventualmente se diera cuenta de mi presencia o que se dirigiera hacia la salida. Pero no fue así. Se movía entre las tumbas con una determinación que me resultaba desconcertante, como si buscara algo o a alguien. De repente, se detuvo frente a una tumba específica. Me acerqué con cautela y vi que la lápida estaba cubierta de musgo y era apenas legible. Con un esfuerzo, pude distinguir el nombre grabado en ella y la fecha, 1823. La inscripción decía: aquí yace un alma atormentada, condenada por su pacto con el diablo. Sentí un nudo en el estómago al leer esas palabras. Intenté hablarle de nuevo, pero el hombre simplemente se arrodilló frente a la tumba y comenzó a murmurar en un idioma que no reconocía. El miedo se apoderó de mí. Había algo profundamente perturbador en la escena. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del hombre. Cuando estuve lo suficientemente lejos, me giré y corrí hacia la caseta de vigilancia. Necesitaba procesar lo que había visto y decidir qué hacer a continuación. En la caseta, traté de racionalizar la situación. Pensé que tal vez había sido una alucinación, o que el hombre era simplemente un loco que había entrado al cementerio por alguna razón personal. Pero la inscripción en la tumba me atormentaba. ¿Podía ser posible que realmente hubiera hecho un pacto con el diablo? Decidí investigar más al respecto. Durante los días siguientes, cuando tenía tiempo libre, me dirigí a la biblioteca local y comencé a buscar información sobre el cementerio y sus historias. Encontré registros antiguos que mencionaban a un hombre llamado Martín, quien vivió en el siglo XIX y fue conocido por su riqueza y poder. Según los relatos, Martín había hecho un pacto con el diablo para obtener su fortuna, pero al morir, su alma quedó condenada a vagar por el cementerio donde había sido enterrado. A medida que profundizaba en la historia, los detalles se volvían más oscuros y perturbadores. Había testimonios de personas que afirmaban haber visto su espíritu deambulando, siempre en busca de redención. Su presencia traía consigo una sensación de desesperanza y maldad que afectaba a quienes se acercaban demasiado. No podía dejar de pensar en el hombre que había visto. ¿Era posible que fuera el mismo Martín? Las noches siguientes en el cementerio fueron insoportables. Sentía una presencia constante, una sombra que parecía acecharme desde la oscuridad. Los murmullos que había oído junto a la tumba resonaban en mi mente, llenándome de terror. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, vi de nuevo la figura del hombre. Esta vez, no estaba solo. A su alrededor, sombras indistintas se movían con él, como si fueran almas en pena que lo acompañaban en su tormento eterno. El miedo me paralizó, pero sabía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me acerqué, decidido a obtener respuestas. El hombre se detuvo y, por primera vez, me miró directamente. Sus ojos eran pozos oscuros de sufrimiento y desesperación. Sentí que mi alma se estremecía bajo su mirada. Entonces, habló. Su voz era un susurro que parecía venir de otro mundo. Estoy condenado por mi pacto. No hay redención para mí, solo eternidad en este lugar maldito. Quise ayudarlo, encontrar una manera de liberarlo, pero no sabía cómo. Sentí una profunda impotencia y tristeza por su destino. Antes de que pudiera responder, las sombras que lo rodeaban comenzaron a moverse más rápido, formando un torbellino a su alrededor. La figura del hombre se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío y horror indescriptible. Esa noche fue la última que pasé en el cementerio. No podía soportar más la presencia del espíritu y las almas atormentadas que lo acompañaban. Dejé mi trabajo y me mudé lejos, intentando olvidar lo que había visto. Pero las imágenes y los sonidos de esa noche me persiguen hasta el día de hoy,
recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que algunas almas están condenadas a sufrir eternamente por sus acciones en vida. El fantasma de la terminal. Soy un guardia de seguridad de una terminal y quiero contarte lo más aterrador que me ha pasado en toda mi vida. Recuerdo bien el macabro fantasma de la terminal, aún lo recuerdo como si fuera ayer, y me da escalofrío solo volver a vivirlo contándoles esto. Trabajar en una terminal de autobuses puede parecer un trabajo rutinario y aburrido, pero en el turno de noche, todo cambia. Las luces fluorescentes parpadean, el eco de los pasos resuena en los pasillos vacíos y la sensación de soledad es abrumadora. A lo largo de los años, había escuchado rumores de fenómenos extraños, pero nunca les presté demasiada atención. Hasta esa noche. Todo comenzó una fría noche de invierno. Era uno de esos turnos en los que no parecía haber fin y el frío se colaba por todas partes, calando hasta los huesos. La terminal estaba prácticamente desierta, excepto por algunos pasajeros que esperaban su autobús para salir de la ciudad. Me había acostumbrado a la rutina, patrullar los pasillos, revisar las cámaras de seguridad y asegurarme de que todo estuviera en orden. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Había una pesadez en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicar. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando noté por primera vez algo fuera de lo común. Estaba en la sala de monitoreo, revisando las cámaras, cuando vi una figura borrosa moviéndose en una de las plataformas. Al principio, pensé que era algún pasajero retrasado, pero algo en su movimiento me hizo dudar. La figura parecía desvanecerse y reaparecer, como si no fuera completamente sólida. Decidí salir y echar un vistazo. El viento helado me golpeó en cuanto abrí la puerta hacia la plataforma. Me aseguré de llevar mi linterna y mi radio, aunque en ese momento no sabía si realmente me servirían de algo. Caminé con cautela hacia donde había visto la figura, pero no había nadie. La plataforma estaba completamente vacía, con solo el silbido del viento rompiendo el silencio. Me di la vuelta, dispuesto a regresar a la sala de monitoreo, cuando escuché un susurro. Era un sonido apenas perceptible, como si alguien hablara muy suavemente. Me detuve y aguzé el oído, tratando de identificar de dónde provenía. El susurro se hizo más claro, pero no pude entender lo que decía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi instinto me dijo que no estaba solo. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era abrumadora. Volví a la sala de monitoreo y traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero en el fondo sabía que no era así. Las horas pasaron lentamente y el susurro persistía, a veces más fuerte, a veces apenas audible. Intenté ignorarlo y concentrarme en mi trabajo, pero era imposible. La sensación de inquietud crecía con cada minuto que pasaba. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras para ver si podía encontrar alguna explicación. Avancé y retrocedí las imágenes, buscando cualquier indicio de la figura que había visto. Fue entonces cuando lo vi. En una de las grabaciones, claramente se veía una figura borrosa caminando por la plataforma. Pero lo más perturbador era que, en ciertos momentos, parecía mirarme directamente a través de la cámara. Sentí un nudo en el estómago y supe que esto no era normal. Esa noche terminó, pero las experiencias extrañas no cesaron. Cada turno nocturno parecía traer consigo nuevos eventos inquietantes. Las luces parpadeaban sin razón aparente, se escuchaban pasos en pasillos vacíos y el susurro continuaba. A veces sentía un frío intenso, como si algo o alguien estuviera cerca. Mi sueño se vio afectado y comencé a sentirme constantemente fatigado y ansioso. Una noche, mientras patrullaba los pasillos, escuché un llanto. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Seguí el sonido hasta una de las salas de espera, pero no había nadie allí. Sin embargo, el llanto continuaba, resonando en mis oídos. Sentí una presencia a mi alrededor y un miedo irracional se apoderó de mí. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror.
De repente, el llanto cesó y todo quedó en silencio. Me quedé allí, temblando y tratando de recuperar la compostura. Sabía que no podía seguir así, necesitaba respuestas. Decidí investigar la historia de la terminal con la esperanza de encontrar alguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Lo que descubrí fue escalofriante. Hace muchos años, la terminal había sido escenario de una tragedia. Un accidente de autobús había dejado varias víctimas fatales, incluyendo a una joven mujer y su hijo pequeño. Se decía que sus almas no habían encontrado paz y que, en noches frías de invierno, sus espíritus vagaban por la terminal, reviviendo su sufrimiento. Armado con esta nueva información, intenté comunicarme con las almas en pena. Quería hacerles saber que no estaban solas y que sus muertes no habían sido olvidadas. En una de mis noches de guardia, llevé una vela y un par de flores a la plataforma donde había visto la figura por primera vez. Encendí la vela y susurré una oración, esperando que pudiera traerles algo de paz. Esa noche, mientras patrullaba, vi a la figura nuevamente. Pero esta vez, no sentí el mismo terror. Había una tristeza en su mirada, una melancolía que me tocó el corazón. Me quedé allí, observándola, y por un momento, sentí una conexión. El susurro que había sido una constante presencia, ahora sonaba más claro. Parecía un agradecimiento, un susurro de alivio. Las noches siguientes fueron menos inquietantes. Los fenómenos extraños disminuyeron, y aunque aún sentía la presencia de las almas en pena, ya no me llenaban de terror. Sentí que, de alguna manera, había ayudado a aliviar su sufrimiento. La terminal, aunque seguía siendo un lugar solitario y frío, ya no parecía tan amenazante. A pesar de todo, cada vez que pienso en esas noches, un escalofrío recorre mi espalda. Las experiencias que viví en la terminal me cambiaron para siempre. Aprendí a respetar y a temer lo desconocido, y comprendí que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Las almas en pena de la terminal seguirán siendo una parte de mi vida, un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios que nunca podremos entender completamente. Han pasado años desde aquellos eventos, pero la memoria del macabro fantasma de la terminal sigue viva en mi mente. Cada vez que paso por esa terminal, no puedo evitar mirar hacia la plataforma y recordar las noches de terror que viví. Sé que hay cosas en este mundo que nunca podremos explicar, y aunque he tratado de seguir adelante, una parte de mí siempre estará ligada a esas almas en pena. Esta es mi historia, la más aterradora que he vivido. Y aunque espero no volver a experimentar algo similar, sé que el recuerdo de esas noches siempre estará conmigo, un recordatorio de que el mundo es un lugar mucho más misterioso y aterrador de lo que podemos imaginar. Almas en pena. El sonido de la campana resonó en el aire, rompiendo la quietud del crepúsculo. Mis pasos crujían sobre la grava mientras me acercaba a la vieja iglesia. Aquel edificio de piedra, antaño un lugar de fe y consuelo, ahora se erguía como un monumento al abandono y la desolación. Las ventanas rotas y la hiedra que trepaba por las paredes eran testigos silenciosos del tiempo que había pasado sin ser tocado por la mano del hombre. Había sido contratado como sacristán hacía unas semanas. Al principio, la idea de trabajar en una iglesia abandonada me había parecido fascinante. Había algo poético en cuidar de un lugar tan cargado de historia y espiritualidad. Sin embargo, conforme pasaban los días, comencé a sentir una presencia inquietante en el aire, una sensación de ser observado, de no estar solo. Cada mañana llegaba temprano para limpiar y ordenar, pero mis tareas se volvieron mecánicas, mi mente constantemente distraída por lo que sentía, más que por lo que veía. Había rumores en el pueblo, historias que los ancianos contaban a media voz sobre el incendio que había devastado la iglesia hacía décadas. Una congregación entera, atrapada entre las llamas, había perecido en un acto de desesperación y terror. Las cenizas de aquellos cuerpos nunca fueron reclamadas y se decía que sus almas aún vagaban por el lugar, buscando paz. La primera vez que escuché los cantos, pensé que era mi imaginación. Era una noche fría, y la lluvia golpeaba los vitrales rotos, creando un siniestro tamborileo.
Estaba arreglando unas velas en el altar cuando percibí el suave murmullo de voces en la distancia. Apagué la linterna, tratando de aguzar el oído. El canto era tenue, como un susurro arrastrado por el viento. Mi piel se erizó, pero traté de racionalizarlo. Tal vez era el viento silbando a través de las grietas. Al día siguiente, volví con una mezcla de curiosidad y temor. La iglesia estaba en silencio, pero el aire era más pesado, como si una fuerza invisible presionara contra mi pecho. Continué con mis tareas, tratando de ignorar la sensación de opresión. Sin embargo, aquella noche, el canto regresó. Esta vez, más claro, más definido. No era una ilusión. Eran voces, cantando en latín, recitando oraciones que parecían venir de una época olvidada. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mis manos temblaban mientras encendía las velas y preparaba el altar. Cada sombra se convertía en una amenaza, cada crujido me hacía girar bruscamente. Empecé a perder el sueño, atormentado por las voces que resonaban en mi mente incluso cuando estaba lejos de la iglesia. Decidí investigar la historia del incendio. Fui a la biblioteca local y revisé los viejos periódicos. Encontré artículos que describían el desastre con detalles escalofriantes. El incendio se había desatado durante una misa nocturna. Las puertas se habían cerrado misteriosamente, atrapando a todos adentro. Los bomberos encontraron los cuerpos apilados cerca de las salidas, las marcas de uñas en las puertas, testigos mudos del intento desesperado de escapar. Leí testimonios de los sobrevivientes, aunque eran pocos. Una mujer anciana, que en ese entonces era solo una niña, recordó haber visto a una figura oscura en el campanario justo antes de que comenzara el fuego. Nadie había podido identificarla. Otros hablaban de un coro de voces que rezaban incluso mientras el fuego consumía el edificio. Esas historias hicieron que mi sangre se helara. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Era posible que las almas de los muertos siguieran allí, atrapadas entre este mundo y el siguiente? Los encuentros se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo cantos y oraciones. Comencé a ver sombras moviéndose por el rincón de mi visión, figuras que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas. Una noche, mientras limpiaba las bancas, sentí una mano helada sobre mi hombro. Me giré con el corazón desbocado, pero no había nadie. Mi linterna cayó al suelo y se apagó, dejándome en la penumbra. Las voces aumentaron en volumen, llenando el espacio con una cacofonía de desesperación. Salí corriendo, dejando mis herramientas atrás, mi corazón martilleando en mi pecho. Me tomé un par de días libres, esperando que la distancia disipara el miedo, pero las voces me siguieron. En mi apartamento, escuchaba susurros en los pasillos, oraciones susurradas en la oscuridad de la noche. La desesperación se apoderó de mí. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Regresé a la iglesia con un objetivo claro: confrontar a las almas que allí residían. Me armé con una cruz y un rosario, símbolos de la fe que esperaba me protegieran. Al entrar, sentí el aire volverse más denso, como si el edificio mismo respirara con vida propia. Caminé hacia el altar, y de pronto, las velas se encendieron solas. La luz titilante reveló las sombras danzantes en las paredes. Las voces comenzaron a cantar nuevamente, una letanía de dolor y penitencia. Con manos temblorosas, recité una oración, pidiendo paz para las almas atormentadas. El aire se estremeció, y por un momento, las voces parecieron calmarse. Pero entonces, una figura emergió de las sombras. Era una mujer, su rostro marcado por el sufrimiento, sus ojos vacíos y llenos de angustia. Extendió una mano hacia mí, y en su toque sentí el peso de toda su desesperación. Caí de rodillas, incapaz de soportar el dolor que emanaba de ella. Las otras almas se unieron, rodeándome en un círculo de lamentos y susurros. Sentí que mi mente se fragmentaba, incapaz de procesar la intensidad de sus emociones. En un último acto de desesperación, grité una súplica, rogando a Dios que liberara a estas almas y me liberara a mí. La iglesia se estremeció, y un viento helado barrió el lugar, apagando las velas y arrojándome al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba solo. Las sombras se habían desvanecido,
las voces se habían silenciado. Me levanté con dificultad, sintiendo que algo había cambiado. La iglesia, aunque aún en ruinas, parecía menos opresiva, como si una carga invisible se hubiera levantado. Decidí que no podía seguir trabajando allí. Las experiencias habían dejado una marca indeleble en mi alma y sabía que nunca podría encontrar paz en ese lugar. Dejé la llave en el altar y salí, prometiéndome a mí mismo no volver jamás. Los días siguientes fueron extraños. Aunque estaba lejos de la iglesia, las memorias seguían persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las almas atormentadas, escuchaba sus susurros desesperados. Consulté a un sacerdote, buscando guía y consuelo. Me escuchó con atención, su rostro grave mientras relataba mi experiencia. Al final, me dio un consejo simple pero poderoso: debía hacer las paces con lo que había visto y experimentado. Solo entonces podría liberar mi mente del tormento. Tomé sus palabras a corazón. Comencé a orar y meditar, buscando un sentido de calma en medio del caos interno. Con el tiempo, las pesadillas disminuyeron y las voces se convirtieron en un eco distante. Sin embargo, una parte de mí sabía que nunca podría olvidar lo que había presenciado. Las almas de la iglesia abandonada seguirían siendo una parte de mi historia, un recordatorio de que hay más en este mundo de lo que podemos entender. A veces, en la quietud de la noche, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar el susurro de oraciones antiguas. Cierro los ojos y me permito recordar, con la esperanza de que, donde quiera que estén, las almas de aquellos que perecieron en el incendio hayan encontrado finalmente la paz que tanto buscaban. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.